Muy buenos días, familia, qué gusto me da saludarles en este día de nuestro devocional. Pues la lectura del día de hoy es la entrada al, al punto más alto del ministerio de Jesús. Precisamente Lucas capítulo 19 nos narra lo que es conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Durante algún tiempo del ministerio, nuestro Señor Jesús evitó ir a Jerusalén. Algunos de sus discípulos le dijeron: ¿por qué no vamos a Jerusalén? Ahí hay tanta gente, te va a escuchar, nos vamos a hacer famosos. E incluso llegaron a tratar de convencerlo diciéndole: ahí mucha gente te va a escuchar, vas a ser famoso, el mensaje que tenemos va a ser conocido. Sin embargo, notamos que Jesús estuvo posponiendo esta entrada a Jerusalén. Esto tiene una razón. Una de las razones es que el Señor sabía el momento exacto que debía llegar a Jerusalén. Todo el ambiente espiritual debía estar preparado, así como los corazones de las personas. Había de ser probadas sus motivaciones, qué es lo que le llevaba a estar cerca de Jesús, no solamente de la gente que había recibido alimentos, sino también de los discípulos de Jesús. Su corazón iba a ser probado. Ahora, como esta es la antesala a esta entrada, hay una porción que me llamó mucho la atención y que de manera personal ha tratado con mi vida en cuanto a el uso que Dios le quiere dar a las personas. Dios quiere utilizar tu vida, quiere utilizar mi vida, quiere utilizar a las personas dispuestas, obedientes y que sin cuestionamiento simplemente hacemos o queremos hacer la voluntad de Dios. Observa que Jesús, para entrar, no elige un camello, un gran camello, o un elefante, o un caballo muy extravagante, sino que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a un lugar y que tomen un pollino, un pequeño asno. Hace mención de si alguien les preguntare, dice el verso 31, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, simplemente respondan: porque el Señor lo necesita. Esto nos da algunas enseñanzas muy lindas respecto a cómo Dios da instrucciones. Primero, necesitamos estar muy atentos a las instrucciones de Jesús. Podría sonar extraño que Jesús le hubiera dicho a sus discípulos: vayan y tomen un pollino. Pues no era ni de Pedro, no era de Juan, no era de ninguno de los otros discípulos, tampoco era de Jesús. Sin embargo, la autoridad de Jesús, la autoridad espiritual y su valor moral, la gente conocía el testimonio de Jesús, además que tenía un propósito eterno que cumplir. Todo se iba a conjugar en que no iba a haber oposición para que el pollino fuera usado por el Señor para entrar a Jerusalén. Ahora, esto no fue algo que se le ocurrió espontáneamente al Señor, como ¿a quién usaré? ¿Qué usaré? No, leemos en Zacarías 9:9 que había sido profetizado. Familia, 500 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén, lo del pollino ya había sido profetizado por Zacarías. De tal manera que aquí se está cerrando se está cumpliendo esta porción profética donde Dios había revelado a sus hombres, a los hombres de Dios, cómo iba a ser, cuál era el momento preciso, el instrumento que iba a ser utilizado. Y entonces dice que en el verso 33, que cuando desataban el pollino, los dueños dijeron: ¿por qué desatan el pollino? ¿Te acuerdas que Jesús los preparó para esta pregunta? Entonces ellos dijeron, verso 34, porque el Señor lo necesita. Simple y sencillamente. Esto nos habla de la obediencia a la palabra del Señor, a lo que Dios nos ha dicho. Cuando no queremos ser obedientes, siempre vamos a buscar justificaciones, argumentos, cuestionamientos, ¿verdad? Razonamientos humanos para decir qué y cómo debemos hacer las cosas. Pero ¿qué pasa cuando Dios ya nos ha dicho a través de su palabra y de su Espíritu Santo qué hacer, cómo actuar y qué decir? No necesitamos darle efectos especiales a la palabra del Señor. La misma palabra del Señor es emocionante por sí misma. Es viva, es eficaz, cumplirá su propósito. Así que te digo, amado hermano, que lo importante es entregar el mensaje de Jesús tal y como está escrito, tal y como Él lo dijo, porque el mensaje de Jesús tiene autoridad, tiene poder. Fue profetizado desde cientos de años antes cómo sería.
¿Cumplió Jesús su propósito? Por supuesto que sí. Hoy Dios sigue utilizando herramientas, instrumentos, personas para llevar a cabo una tarea específica. Ahora, dice el verso 35 y comienza diciendo este verso, y lo trajeron a Jesús. Significa que no hubo oposición de parte de los dueños. Los dueños simplemente al escuchar que el maestro lo necesitaba, accedieron. Hoy te quiero preguntar, si Dios quiere utilizar tu vida, si Dios quiere utilizarte, tus palabras, tu casa, lo que tienes, para poder compartir con otros el mensaje de salvación, ¿qué le vamos a responder al maestro? ¿Qué tal si en este tiempo Dios quiere usar nuestra casa, lo dije antes, como su púlpito para que haga la entrada triunfal? La entrada triunfal no es otra más que la evidencia de que Jesús iba a cumplir una obra, iba a cambiar la historia, no de una nación solamente como Israel, sino del mundo entero. La historia de muchos fue y es y será cambiada por la entrada de Jesús a sus corazones. Estoy seguro que Dios quiere entrar a nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros conocidos. Él quiere hacer esa entrada triunfal, pero necesita instrumentos obedientes, dispuestos a llevar ese mensaje. Y tal vez te preguntarás, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y mi respuesta de parte de la palabra del Señor es, porque el Señor lo necesita. No necesito más argumentos. No necesito más razonamientos. El Señor lo dijo y el Señor puede usar nuestra vida. Yo sé que tú también, pues estás haciendo la lectura de la Biblia. Tu corazón quiere agradar al Señor. Y quiero decirte, solamente basta ser obediente. No modifiquemos las instrucciones de Jesús. Ellos no trataron de negociar el precio del pollino o dando algunos otros argumentos. Simplemente dijeron lo que Jesús les dijo y ese es nuestro mensaje. Lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús hizo, pero también lo que Jesús puede hacer por ellos cuando le dejamos entrar a nuestro corazón. Amada familia, vamos a orar. Padre, gracias Señor por haber preparado esta entrada a Jerusalén, que marcó, Señor, el último tiempo de tu ministerio sobre la tierra. Gracias porque tú usaste instrumentos débiles, Señor. Tú usaste, Señor, personas que no eran lo mejor vistas ante los religiosos. Así, Señor, gracias porque hoy a ti te ha placido usarnos, Señor. Que tal vez para el mundo no somos importantes, ni sabios, ni bien vistos, pero Señor, ante tus ojos, Señor, no hay instrumento pequeño, porque tú has dicho una palabra sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas que están viendo este devocional. Te pido, Señor, que les bendigas y que podamos estar atentos a tu palabra, a tu voz, a tus instrucciones. Gracias Espíritu Santo, porque tú nos estás llamando a una tarea hermosa. Aquí estamos, Señor. Si tú nos necesitas, si tú lo necesitas, aquí estamos y todo lo que tenemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, nos vemos el día de mañana para otro tiempo devocional. Continúa con tus lecturas, avancemos y crezcamos conociendo el mensaje de Jesús, aplicándolo a nuestra vida y compartiéndolo con muchos otros. Nos vemos mañana. El Señor te bendiga. Hasta luego.